buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Fry Show. Conmigo en gringolo.com, Robbie J. Fry. Hola a todos, otro episodio. Este episodio es muy especial porque hoy es el cumpleaños de Pablo Picasso, el 25 de octubre. En el honor de este gran maestro y, en mi opinión, el hombre más creativo que, posiblemente con Einstein, pero en mi opinión de creatividad pura, el hombre más creativo que ha existido en la historia de la humanidad. Y yo pensé, necesito hacer una recopilación de todas las grandes frases, dichos, comentarios. No, la pureza que ha salido de este podcast con mis invitados, chefs, comediantes, actores, etc. Entonces este episodio es 100% creatividad. Más de 26 invitados, piezas de las conversaciones que he tenido con mis invitados sobre creatividad, procesos, definiciones, consejos, etc. Entonces, por favor, disfruten este episodio, la creatividad y feliz cumpleaños a Pablo Picasso. Pero jóvenes amigos míos, antes de arrancar, tengo una pregunta muy importante para mí preguntar a ustedes. Es por favor www.thefryshow.com/creatividad. Vas a encontrar todos los invitados que han compartido algo de creatividad en este episodio con sus links de Instagram, Twitter, Facebook, etc. Por favor, si le gusta, escúcheme bien, ponle cuidado. Si le gusta que ha escuchado, busque a esta persona y envíe un mensaje a ellos diciendo gracias por este mensaje o me inspiró, cualquier cosa. Pero toma un segundo de su vida, dar gracias a la gente que ha compartido conmigo y están compartiendo con ustedes a través de este podcast. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Correcto. Entonces, es una actitud frente a la vida. La creatividad es una actitud frente a la vida y no tiene nada que ver con estas frases de cajón de think out of the box, piense de forma distinta, tener ideas extraordinarias. No, esos son resultados de la creatividad. Pero la creatividad como actitud frente a la vida es esa capacidad humana que tenemos y que tiene la gente y la puede desarrollar, de meterse en un proceso y esperar a ver qué pasa. Hay una frase de Pablo Picasso que a mí me encanta que decía, si cuando tú pintas ya sabes para qué vas, ya sabes qué vas a pintar, ¿para qué pintas? ¿De acuerdo? O como cuando algún novelista se mete a estudiar el objetivo de su novela, no tiene ni idea de qué va a ser su novela. O cuando un cineasta empieza a tener los primeros visos de cómo va a ser su película, va a tener que explorar y meterse a estudiar un objeto de investigación como puede ser una comunidad de los hindúes, o puede ser, no sé, un problema familiar, o puede ser un momento de separación de una familia, pero ¿me entiendes? Como que la verdadera creatividad es esa capacidad que tienes de meterte a lo desconocido y esperar a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Porque las personas creativas siempre llevan a la última instancia o a la última consecuencia su idea. Charles Darwin estuvo mucho tiempo estudiando algo llamado el origen de las especies. Se considera una de las personas más creativas, pero porque sacó el libro y estudió todas esas discontinuidades en el mundo de la naturaleza, dándose cuenta que el creacionismo lamarckiano no existía y que realmente los animales se adaptaban a sus medios ambientes y por eso sobrevivía el que más se adaptaba. Pero Charles Darwin no quedó contento hasta que no terminó su libro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que a mí me parece que es una polémica interesante es que la creatividad se entiende como un proceso en el cual las personas no terminan el proceso, ¿cierto? Y por eso digo que la innovación tiene un punto al decir la gente tiene que terminar su proceso y hacer que una idea se lleve a cabo, pero sin subvalorar la creatividad, porque las personas creativas con C mayúscula siempre terminaron sus procesos. Para mí la creatividad es un momento o momentos de inspiración y de meditación, de conexión. No es fácil. Creo que son momentos de iluminación también, de encontrarte contigo mismo y de disfrute. Es un disfrute total.
a veces es fácil, tú a veces tratas de meditar y no puedes, a veces tratas de respirar, que es lo más fácil y es lo único que deberíamos hacer, y no puedes, ni siquiera eso lo hacemos a veces, o no lo disfrutamos. Entonces creo que ese proceso de creativo es así de complicado, porque a veces estás nublado y no te sale nada, pero una vez empiezas, es una maravilla. Es un momento de iluminación, y las ideas, o cuando llegan, hay veces esos momentos creativos y esas ideas llegan cuando ni siquiera te lo propones. A veces, listo, me voy a sentar a pensar y voy a inventarme una idea, y no llega nada. Y te fuiste, hiciste 3 cosas, pum, 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 y ¡tum!, te llegó. Entonces creo que para mí la creatividad es conectarse también, es conectarse con una energía muy grande que hay arriba, y con tu cuerpo, con todo, y para poder comunicar y para poder transmitir eso que en mi caso es comunicar y crear. Para mí la creatividad es la pulsión de vida. La pulsión de vida. Es como el pulso. Es lo que nos hace estar vivos. Cuando alguien pierde la creatividad, pierde el ánimo. Y yo creo que la creatividad está presente en todo. Un científico en un laboratorio tiene que ser creativo en cómo experimenta un experimento científico. Es por regla de oro creativo. Todas las personas son creativas, así como todas las personas son sexuales, y así como todas las personas piensan en el más allá. Para mí la creatividad es la vida. Uno no sabe a veces qué lo lleva, qué lo mueve, qué es esta energía. En mi caso yo sí tenía muy claro en mi mente que yo iba a hacer algo en lo creativo. Y hasta este momento lo tengo muy presente. Alguien me viene aquí que vamos a poner una ferretería, un hardware store, y que nos vamos a ganar una millonada, no me interesa. Si no es dentro de la parte creativa. Restaurantes es una cosa creativa, la cocina ya se volvió, ha sido artística, y tiene física, tiene química, es una ciencia, pero es una ciencia creativa, ya tiene color, diseño en los platos, olores, el cine, la animación, la pintura, todo eso para mí es esencial partir del proceso creativo. Y si tú me preguntas, ¿qué es la creatividad? De ahí viene de esa fuerza interior que uno la quiere hacer. No es las ganas de dinero. Me parece que el proceso creativo, lo menos que se piensa y lo más que se hace intuitivamente, lo mejor. Sí hay planeación, y no voy a decir que es únicamente todo espontáneo y que no existe planeación. Sí existe, pero es algo espontáneo que sale de adentro, que te hace crecer. La creatividad te hace crecer, te llena, es soñar, es poder imaginar, ver. Eso es lo que es. Para mí creatividad el proceso creativo es permitirse soñar sin perjuicios. Es el poder decir, bueno, o sea, independiente de lo que tú quieras idearte, pero es permitirse, es darse el permiso de botar globitos sin juzgarse, porque muchas veces las personas más críticas somos nosotros mismos. Para mí eso es creatividad. Bueno, para mí creatividad tiene que ver de nuevo con una exploración, o con una serie de exploraciones que me llevan a encontrar algo. Y para mí la creatividad está muy potenciada con las restricciones que tengo en esa exploración. Un ejercicio que a mí me encanta hacer, y de hecho lo hemos aplicado en los 2 laboratorios en los que estamos ahorita vinculados trabajando. Yo lo aplico mucho en los talleres que hago, de visualización e intervenciones urbanas con información. Es pedirles a los participantes algo así como, vea, el ejemplo es un poco este. Si usted le da a un científico presupuesto ilimitado y resuelva el problema que quiera, probablemente no haga nada, se va a volver un 8. Pero si usted le dice, tiene este dinero para resolver esto y tiene este tiempo, probablemente lo va a hacer y va a sacar debajo de la manga la mejor solución. Porque una de las cosas más bonitas
de la creatividad es aprender de los errores. Entonces yo siempre le digo a los chicos, nosotros en los restaurantes no nos podemos equivocar. Pero no quiere decir que como seres humanos no nos podamos equivocar. Entonces los restaurantes tienen que ser cocinas de precisión, donde cuando la receta está hecha, esté perfectamente hecha y se realice y se ejecute de una manera perfecta para que los clientes vivan una experiencia. Pero todos esos errores, todos esos ensayos, todas esas pruebas de que a veces una receta toma 5 minutos y a veces toman años, solo se dan acá. Para mí creatividad es hacer las cosas diferentes para problemas que todo el mundo ve. Entonces encontrar maneras de no hacer, de encontrar respuestas distintas a problemas comunes. Yo creo que es esa habilidad de juntar esas cosas que la gente no ha visto. Entonces, porque en realidad yo creo que a todos les pasa, no solo con la publicidad, sino con todas las cosas, con el arte o con la música. En publicidad para mí es más visible porque llevo toda la vida trabajando en ella, pero cuando vos ves un comercial y tú dices, y abres los ojos y dices, Dios mío, estaba ahí, es como, carajo, ¿por qué no lo vi yo antes? O ¿por qué carajos no tuve esa interpretación del mundo? Básicamente la publicidad y la creatividad es eso, es una interpretación que uno hace de algo que ya existe. Mire que los mensajes más relevantes en realidad en la publicidad se basan sobre la misma humanidad y la gente. Es como, ya la gente simplemente acentúa cuando ve un comercial y ese comercial solo habla de una realidad humana. La gente simplemente acentúa con su cabeza y dice, claro, esto que está diciendo este comercial es totalmente cierta y creo en lo que está diciendo esta marca. Creo que es ahí donde uno construye mensajes poderosos y basados en creatividad, porque encontraron cómo juntar dos cosas que estaban en la realidad y que no eran tan visibles en una idea y ponerlo en un comercial y darle obviamente un nivel estético y otras cosas que tiene la publicidad. Pero la creatividad básicamente es juntar dos cosas que la gente no ve. High creativity. High creativity es cuando uno es capaz de hacerse preguntas que nunca nadie antes se ha hecho. Está en el tema de ser ingenuo, de hacerse preguntas que nunca nadie antes se ha hecho. Preguntas que cambian una industria o una manera de pensar. O sea, y no necesariamente la respuesta a la pregunta, sino la pregunta. Porque la respuesta a la pregunta es responder algo. Mira, si la pregunta todo el mundo se lo hace, claro, hay preguntas que han estado ahí por años, décadas. Pero lo más valioso es hacerse la pregunta. ¿Por qué? Cuando el fundador de tu antigua empresa, ¿no es cierto? Steve Jobs dice, stay foolish. Tiene que ver con casi ser como naive, en el sentido de, oye, mira, ser curioso, hacerse las preguntas. El nivel de creatividad más alto no es venir con una respuesta que muchos ya están viendo quizás a una pregunta que ha existido por mucho tiempo, sino que es preguntarse a alguien que antes nunca se había preguntado y que esa pregunta abre un mundo distinto y nuevo de cómo debiera ser el mundo, podría ser el mundo. Además que hay un tema, la creatividad parte de un tema que es importante, por ejemplo, mucha gente dice, oye, el insight. Tuvimos acá como ¿cómo se llama? Un creative leap, un salto creativo. Alguien que llegó y dijo, sí, acabo de verla, hay que hacer tal cosa. ¿Ok? Estos como saltos creativos de primer orden que son las ideas que uno llega y como que, oye, pucha, a esta persona se le ocurrió hacer tal cosa. Los creative leaps, como saltos en el fondo creativos, son actos de reconocimiento. Fíjate, comprobado está que la intuición, ese salto intuitivo que te permite a ti generar una idea así como, así, es un acto de reconocimiento. Como acto de reconocimiento no es creativo. Es algo que ya sucedió y que tu cabeza es capaz de encontrar un patrón en base a cosas conocidas para generar algo. Claro, es creatividad bajo, en el fondo, lo que llamas low creativity. Pero el riesgo está en que como es acto de conocimiento, de reconocimiento, no necesariamente es algo muy nuevo. Te permite saltar un poquito.
pero es un riesgo. Porque si uno se vive la vida en base a el uso de la intuición, va a estar siempre generando mejoras incrementales. Creatividad para mí es la capacidad de imaginarse algo, de visualizar algo y poderlo materializar. Esa es creatividad para mí. Entonces, del punto 1 hasta el último punto. Y tratar de juntar muchos puntos para lograr ese último punto. ¿Y tienes un proceso creativo, un proceso que tú haces cuando estás como pensando en ese proyectos nuevos? Mira, a mí lo que más me inspira para la creatividad son los viajes. Cuando viajo, eso me inspira creatividad. No tengo una forma, una metodología para hacerlo, simplemente voy identificando oportunidades y a partir de ahí empieza el proceso creativo. ¿Cómo logro esto que me estoy imaginando? Y con la ayuda de otra gente, obviamente. Uno da la pauta inicial, pero tiene que lograr un buen equipo de trabajo que lo complemente. Para mí es el aire que respiro. Es el aire. Ser presente. Es mi existencia. Está en todo. Además, no es solamente un tema de producir en la obra de arte, es cómo me visto, es que como, todo. Es todo lo que me rodea. Es el agua en la ducha. Es saber cómo puedo reorganizar, reinterpretar, encontrarle salidas y miradas y goce a cada cosa que me rodea. Y además es vital. Sí. Poderme sentir con la capacidad de crear es vital. Para mí es esencial, es la magia que hace el mago, es algo que no está escrito, no es la ciencia, no hay un cuaderno que te dice 1, 2, 3, 4, Kant decía que la intuición era una forma de conocimiento, ¿no? Es una intuición profunda. Creo que también tiene que ver con cultura, tiene que ver con lo que has leído, tiene que ver con la literatura, tiene que ver con la riqueza de los mundos en donde la riqueza de los mares, de los ríos cuyas aguas has tomado, digamos, de la gente que has conocido. No puedes ser más creativo si tu vida ha sido limitada a 3 o 4 personas y a 2 o 3 libros, ¿no? A mayor cultura, creo, hay mayor creatividad, pero la creatividad también es algo que tienes que despertar, que tienes que cuidar, porque si no la cuidas, se muere. Robbie, digamos que precisamente dentro de ese proceso creativo, pues puedes tener miles de procesos. O sea, vos puedes tener que el design thinking, o que el tema Scrum, o que las diferentes vainas que escuchamos y que vemos y que nos bombardean en libros. Pero como te decía ahorita, yo creo que el proceso creativo mío es ponerme en los zapatos de un niño y ser espontáneo, arrojar ideas ahí y que vayan cogiendo forma. No es per se algo estructurado como tal, porque no creo que el proceso creativo pueda ser estructurado, no. Yo creo que son conceptos que te van saliendo y que vos crees que son locuras o que vos crees que son estupideces, pero finalmente vos los traducís en algo tangible, y en algo tangible para el negocio, y en algo tangible para que el usuario te pague, y en algo tangible para que tu empresa reciba ingresos. Yo creo que el proceso creativo mío es ese: ponerme en los zapatos de un niño, ser espontáneo, ser elocuente, tirar ideas por tirar. Qué bueno puede salir de eso. Digamos que más allá de un proceso estructurado como tal, no. Yo creo que es darle como un niño. Si te fijas, hay dos empresas que juegan con ese concepto muy bacano, y es el tema del Lego. Y el Lego, aunque vos per se lo ves como algo, un artículo o un juguete para un niño, hasta los adultos gozamos con el Lego, ¿no? Construyendo con los bloquecitos. Y lo mismo hace Disney. Disney, aunque vos crees que porque son dibujos animados o animaciones ya en computador,
solo son para los niños y vos gozás con Toy Story 3 con ese oso malo como si fueras un niño precisamente y sos adulto. Entonces yo creo que me identifico más es con ese proceso creativo en el volverme un niño y ser muy espontáneo en el tema. Para mí creatividad es dejar el niño interior o el niño chiquito que siempre fuimos ser todo el tiempo. Así seamos adultos, permitamos que ese niño interior siempre salga y siempre se dé la oportunidad de creer, de que tenga libertad, de crear, no decirle no. Creatividad es también decirle no a nada, arriesgarse a hacer, a experimentar. Uy, para mí, después de venir de una agencia que era una agencia creativa y de tener un pensamiento de creatividad más del lado de como de diseño y inspiración, pienso que la creatividad es la capacidad de la persona en resolver como problemas de manera fácil, pues, o sea, creo que una persona creativa se conoce en situaciones de presión, o sea, como en presión, como cuando está mucha presión, ahí es donde sale la creatividad y entonces veo la creatividad como, no sé, como una especie de motor donde las personas no necesariamente tienen que ser como locos y tener una pinta creativa para ser creativos. Por ejemplo, yo pienso que si usted es ingeniero, usted puede ser creativo. En una agencia de creatividad la gente dice, no, el ingeniero es ingeniero. No, el ingeniero puede ser creativo. La creatividad para mí es la posibilidad de resolver los problemas sin, digamos, generando un impacto positivo alto. Sin que pase lo contrario. No, la creatividad para mí, la creatividad únicamente se despierta, bueno, únicamente no, exclusivamente tampoco, pero la creatividad se despierta cuando uno está pasando por dificultades. O sea, yo creo que en estados suaves, porque hay veces que uno tiene años suaves, pero hay otros más difíciles. En los más difíciles es cuando tú tienes que ser creativo. En medio de las dificultades es cuando a ti se te despierta una manera particular de hacerlo diferente. Creatividad para mí es mirar cerca. Yo creería que creatividad es la capacidad de mirar más allá de donde se debe mirar. Que en pensamiento transversal se resuelve. Cuando tú pones una tarea sencilla, amarras 2 cuerdas en una pared y dices, junta estas 2 cuerdas, no se peguen. Hasta que alguien dice, ve, pues desamorro una cuerda y la pego de la otra. Supera las reglas y sobre todo rompe las reglas. Siempre rompe las reglas. Creatividad se trata de romper las reglas. Si no rompes las reglas, vas a ser uno más, una hormiga. Y yo con lo que dice Manuel estoy muy de acuerdo también porque ahora que preguntabas como qué es creatividad, yo pienso que es como algo como salir de los problemas con elegancia, ¿cierto? Algo como eso. Y entonces, claro, yo fracasé pues, en el Aikido, Manuel me invitó varias veces, pero un poco es recibir la energía del contrario y conducirla, ¿cierto? Que fue lo que hicimos realmente en Mompox, que tuvimos un problema grandísimo porque pues, la gente al principio sintió que no estaba siendo incluida, salimos en todos los medios de comunicación, en Semana, en El Tiempo, El Espectador, pues hablando como que nosotros éramos más o menos unos criminales del patrimonio. Entonces, en vez de sentarnos a llorar, dijimos, bueno, pues vamos a darle la vuelta a esta situación. Y como en el Ministerio de Cultura logramos parar el proceso y hacer un proceso más de una construcción colectiva del proyecto. Entonces salimos a una situación muy difícil, pero tomamos esa energía y salimos fortalecidos de eso. Antifragilidad, ¿cierto? Salimos fortalecidos y por eso fue que incorporamos a digamos, esta componente social dentro de la empresa. Entonces, esa lección aprendida transformó nuestra forma de hacer arquitectura. Esa situación difícil transformó nuestra forma de hacer arquitectura. Entonces, salimos de un problema con elegancia, en ese caso. Para mí, creatividad, muchas personas relacionan la creatividad con el pensamiento. Para mí, la creatividad tiene que ver con determinación y creer en nuestras ideas. Siempre he dicho que buenas ideas tenemos todos, pero personas que crean en sus ideas y estén dispuestas a hacer la realidad, eso es lo que realmente necesitamos. Y para mí la creatividad, una persona creativa es la que cree lo suficiente en sus ideas como para ejecutarlas. La creatividad, hay un concepto muy importante y es cuando lo obvio produce ceguera. Yo creo que aquí trabajamos como bajo esquemas. Entonces esperamos ciertos resultados y queremos impresionar a las personas. Cuando yo pienso las cosas más creativas que yo he hecho en mi vida, yo no las pienso. Simplemente cosas que fluyen. O viéndoles de otra perspectiva, el tema de la creatividad es como... Yo creo que la creatividad no tiene ningún sentido si no arroja resultados. Te tiene que llevar a resultados.
Y yo creo que para ser creativos necesitamos experiencia. Me parece, en cierto punto nos vuelve más creativo a medida que tiene más experiencia porque ya como que medio conoce cómo funcionan las cosas y se atreve a tomar decisiones distintas y a equivocarse, que es como esencial en el tema de la creatividad. Pero realmente la creatividad es esa capacidad que tenemos todos de crear. Ahora, ¿cuál es el proceso creativo que yo sigo y que yo creo que todas las personas que aceptan que todos somos creativos hacen? Es intentarlo. Es intentar crear algo, cualquier cosa, no importa lo que sea, no importa si es un post, no importa si es una página web, no importa si es un sombrero, no importa lo que tú crees, es coger algo que no existía y hacerlo realidad, ¿sí? Y claro, en programación eso pasa todo el tiempo, ¿no? Esto no existía y ahora existe, entonces, y es muy gratificante, y eso lo motiva a uno a ser creativo en otros aspectos, ¿no? Como a mí me gusta mucho escribir ahora, me gusta mucho diseñar y es ese proceso de crear. Pero es un proceso que no es como uno es creativo, uno es creativo. Es un tema de hacerlo todos los días y no dejarse vencer porque cuando yo haga esto tiene que ser perfecto, sino hacerlo. ¿Sí? Y a mañana, ¿por qué? Porque mañana lo tengo que volver a hacer y pasado mañana lo tengo que volver a hacer. Entonces, eso es lo que genera, digamos, es un hábito más, el proceso es un hábito, ¿sí? Bueno, yo creo que creatividad definitivamente es tratar de evolucionar todo el tiempo y de encontrar nuevas herramientas para enfrentar tus retos. Y a tiempo de juego sí que le pasa. Todo el día nos vemos enfrentados a retos donde lo único que tenemos que buscar es creatividad y en este idioma de habilidades para la vida, en pensamiento creativo, se llama. En cuáles son cómo me voy a dar cuenta yo de lo que tengo para utilizarlo para solucionar. Entonces, finalmente, para contestar la pregunta, es darse cuenta, es poder leer bien el contexto en el que vives y utilizarlo para progresar. La creatividad para mí es un producto de dos cosas. Uno, mantenerte brutalmente informado de lo que te apasiona de una manera obsesiva. Y dos, darte tiempo de pensar. Una de las cosas que yo descubrí, y soy muy afortunado de haberlo descubierto temprano en mi carrera, es darme permiso de aburrirme. La gente no se da permiso de estar aburrida. La gente está constantemente estimulada. Cuando nosotros no estamos haciendo nada, nos da ansiedad. Y empezamos a decir, puta, necesito hacer algo, necesito leer Twitter, necesito ver Instagram, necesito abrir Snapchat, necesito leer Reddit, necesito hacer lo que sea. Y uno no se da tiempo de aburrirse. A todo el mundo le pasa que las mejores ideas les ocurren duchándose, bañándose. ¿Por qué? Porque no hay distracciones. Una ducha, bañarse por las mañanas, es un proceso automático, rutinario, recurrente. La mayoría de las cosas que uno hace bañándose, como agarra el jabón, como agarra el champú, qué partes del cuerpo uno recorre, son mecánicas, son memoria muscular. Y en el proceso el cerebro está libre. Y el ruido de la ducha, el hecho de que uno esté ahí, de repente empieza a hacer que ideas emerjan. Porque en el momento en el que uno se aburre, cuando no hay nada, cuando hay un vacío, el cerebro odia el vacío. Entonces el cerebro empieza a reconectar ideas viejas. Y hay muchas personas que tienen problemas mentales y eso es completamente entendible y en ocasiones uno necesita terapia. Cuando uno está muy aburrido y uno tiene problemas, en ocasiones emergen los traumas. Emergen como, uy, yo hice esta cosa mala, esta persona me hizo algo malo, esto me angustia, esto me problema. Y esa es parte de la razón por la cual nosotros evitamos a toda costa estar aburridos. Nos genera ansiedad tener el vacío. Pero una vez uno entiende el valor de ese vacío, uno empieza a aceptarlo. Y uno empieza a crear nuevas ideas. Hay personas que corren. Y las personas que corren tienden a ser muy creativas. Pero normalmente se lo asignan a lo incorrecto. No es que sean creativas por el hecho de correr. Correr tiene muchas cosas buenas. Sí. Pero son creativas porque tienen un espacio donde solamente hay dos cosas que están pensando. Una, me voy a morir porque estoy corriendo y esto es muy doloroso. Y dos, no hay nada. Entonces de repente, debería conectar esto con esto y esto con esto y hacer esto. Darte permiso de aburrirte es lo más importante. Lo otro que yo he hecho para la creatividad, duele mucho hacer esto, es dejar de leer cosas cortas y empezar a leer más cosas largas.
Eso es muy difícil porque la gente está como... Estamos tan estimulados que queremos respuestas inmediatas. Entonces, me voy a leer este post de 3 minutos. 5 minutos lo leerá su madre. Yo no voy a leer esto. Pero de repente, una de las mejores cosas que he hecho es tratar de leer más libros. O tratar de leer posts más largos. No todos los libros valen la pena. Hay gente que sinceramente escribe libros ultra redundantes con la excusa de que sea libro. Pero de repente posts larguísimos, ensayos, ideas completas y concretas expuestas, le abren uno la mente a cosas que uno nunca se habría imaginado y le dan un contexto gigante. Esas dos cosas. La creatividad yo la manejo de otra forma. Yo creo que la creatividad, sí, hablando en mí, ¿sí? Mi creatividad no es una creatividad explosiva que sale de mí con ideas locas. En cocina, hablando en términos de cocina, yo no hago burbujas, yo no hago polvos, yo no hago emulsión, yo no hago nada de esas cosas. ¿Sí? Yo no pienso en las combinaciones de colores que puede llegar a tener un plato. Yo nunca pienso en eso. Mi creatividad, entonces te podría explicar que mi creatividad no es para afuera, sino mi creatividad es para adentro. Mi creatividad, en vez de unir elementos y volverme una persona compleja, mi creatividad tal vez es un proceso en que elimino toda la complejidad y se vuelve más sencillo todo, se vuelve más simple. Y que innovación es una manera de mirar el mundo y comportarse, en el sentido de que nosotros siempre es muy fácil ir por la vía dejándonos llevar por los sesgos que tenemos, por el estar dentro de la zona de confort. Innovación como filosofía de vida te obliga a estar siempre fuera de la zona de confort. Te obliga en el fondo a que uno se vuelva un poquito adicto al sentirse incómodo, al sentir un poco de miedo, al estar en niveles donde tus capacidades, tú no estás seguro si te van a ayudar a salir airoso o de frente. De tal manera que por estar así mucho tiempo, lo que sucede contigo es que tú te vuelves, cuando decía adicto es una palabra que tiene muchos sentidos, pero te vuelves cómodo al sentirte incómodo. Al fondo, tu manera de vivir es una manera donde si el día de mañana llega una situación, por ejemplo, que a mucha gente pone incómoda, tú ya vas a saber cómo operar porque estás acostumbrado a eso. Yo vengo del mundo de la creatividad, yo no vengo del mundo de la innovación. Yo pertenezco a... Mi fuente de vida ha sido siempre la creatividad. Yo soy una persona artista por antonomasia. Fui músico, toqué flauta traversa toda mi vida. Toqué en un grupo de jazz. Luego escribí, luego conté cuentos en los bares, luego fui comediante. Y si tú me preguntas, la creatividad es la capacidad de meterse en un proceso sin esperar el producto. ¿De acuerdo? Es un salto de fe, ¿cierto? Y eso lo aprendí de todos los procesos creativos que he vivido. Qué episodio tan eufórico, hermano. Jóvenes amigos míos, oyentes, como yo dije, por favor, si tienes un segundo, mejor dicho, hazlo. Vaya a www.thefryshow.com/creatividad y allá vas a encontrar toda la gente que ha escuchado. Y si alguien te ha inspirado, haz un clic en su Twitter, su Facebook, Instagram y déjalo un mensaje diciendo gracias. Por favor, hazlo. Chao.